continuación, tengo el honor de presentar a el profesor don Antonio Ortiz Arce de la Fuente, catedrático emérito de Derecho Internacional Privado en la Universidad Complutense de Madrid, autor y en su momento ocupó la cátedra Jean Monnet de esta universidad, autor de múltiples publicaciones y obras colectivas, tales como Globalización y Derecho, Derechos, Estado, Mercado, Derecho Español y Derecho Comunitario Europeo, y que últimamente ha centrado sus esfuerzos en el estudio del periodo histórico que nos ocupa en la jornada de hoy, desde la perspectiva del derecho internacional público y privado, y como consecuencia de esas investigaciones es a su vez autor de varias publicaciones recientes. Así que con mucho gusto le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Y bueno, mi previo agradecimiento es al profesor Luis Arroyo por esta invitación. Y bueno, en los escuálidos 10 minutos que Luis me ha ofrecido, me ha concedido en esta reunión, y apartándome un poco de su guión, querría tan solo señalar, a la vista de la enumeración de los profesores docentes que, fieles a la República Española, consintieron en nutrir las embajadas más relevantes que en julio de 1936 se quedaron vaciadas en una gran medida por parte de los tráfugas que pasaron al bando rebelde. Y voy a centrarme en 4 aspectos. En primer lugar, hay que señalar que desde la proclamación de la República, el Ministerio de Estado, del que dependía la red de embajadas y consulados, había sido nutrida por políticos considerados como no prioritarios en las tareas de gobierno de la República, desde el inicial Alejandro Lerroux, habiendo continuado muchos representantes procedentes de la antigua clase política de la monarquía y con sus rasgos de clase alta desde el ángulo social y con su ideología de carácter conservador. Hay que señalar que en 1936, en el momento en que se produce el golpe, hay un desgraciado transfugismo, y los más relevantes casos de transfugismo de personas, embajadores que pasan al bando sublevado, son los de López Oliván en la embajada en Londres, los de Juan Francisco de Cárdenas en París, los de Teixidor en Ginebra, Agramonte en Berlín. Y la consecuencia es que tan solo al final, con verdaderos republicanos concienciados en el Ministerio de Estado, se llevó una limpieza en aquellas embajadas que en una gran medida, desgraciadamente, habían quedado vaciadas por ese transfugismo. En segundo lugar, sí quería señalar que se produjo una verdadera improvisación para cubrir las embajadas claves en Europa, tales como la de París y Londres, además de Ginebra, que era sede entonces de la Sociedad de Naciones. Hay que señalar que en Londres la nefasta política de no intervención, consistente en que por parte británica y francesa, y al margen de las exigencias de la Sociedad de Naciones y de las normas clave del Pacto Covenant que había dado lugar a esta organización, el Comité de No Intervención, que era un comité en el que estaban tan solo representados países o estados europeos, pero no España. La consecuencia es que el embajador, que hasta entonces había estado como representante de la República en la Sociedad de Naciones, Pablo de Azcárate, pasó apresuradamente a Londres para representar a la República, al gobierno de la República, y hay que señalar que nunca Churchill o Chamberlain le estrechó la mano como consecuencia, o porque decía
que era una mano ensangrentada. Y hay que señalar que en el llamado Comité de No Intervención estaba el representante de la Unión Soviética, Maisky, Iván Maisky, que era amigo de Azcárate y al menos le informaba de lo que acontecía. Claro, en el contexto de Londres, tanto respecto a los asuntos que se producían en el llamado Comité de No Intervención, como en los asuntos que se producían en la capital británica, el gobierno Franco, bueno, el supuesto gobierno o el grupo sublevado que es curioso, se llamaba en principio Gobierno del Generalísimo, luego Gobierno Nacional y luego pasó a denominarse Gobierno de Burgos. En realidad, bueno, todos los grupos mafiosos o AMPAs se suelen cubrir con grandes titulares, pero el caso es que el gobierno o el supuesto grupo de Franco siempre tenía en Londres al duque de Alba, que además era pariente de la llamada Casa Real, que ahora se denominan de Windsor, pero antes tenía nombre alemán, como todos sabemos. Y la consecuencia es que el gobierno o el grupo de Franco estaba siempre bien informado, aparte de por la representación alemana, nazi y francesa, perdón, e italiana fascista, además de por el representante de Portugal, porque hay que señalar que cuando se habla de los gobiernos hostiles a la República, no solamente hay que señalar los dos gobiernos de los estados totalitarios, la Alemania nazi y la Italia fascista, pero también los que estaban en connivencia con el grupo de Franco, como era el gobierno de Salazar en Portugal. Pues bien, hay que señalar que efectivamente se produjo una improvisación por parte del Gobierno de la República para cubrir todas esas embajadas que eran claves para la representación del Gobierno de la República en el extranjero. En tercer lugar, hay que señalar que los efectivos y relevantes representantes de la República desbordaron la lealtad a la República y a su población a través de sus denuncias contra la llamada no intervención, contra la inactividad del Consejo, Asamblea y Secretaría General de la Sociedad de Naciones, contra los bombardeos que se habían producido, que se estaban produciendo en ciudades abiertas, no ya Madrid, Barcelona, Valencia, sino Guernica, Alcañiz y todas las del Maestrazgo. Y hay que señalar que por parte de Pablo de Azcárate, pero también por parte de Quero Morales, que era docente de Derecho Internacional Privado y que pasó a México, aparte y también de Marín y Luna, que era de Derecho Internacional Privado excepcionalmente, y pasó también a México, las principales denuncias por los bombardeos y posteriormente para ayudar a esos ingentes miles de refugiados españoles en el exterior fue, repito, en una gran medida debido a estos embajadores improvisados de la República en el exterior. También, efectivamente, hay que señalar sobre todo la presencia de Jiménez de Azúa en el contexto de Europa Central. Jiménez de Azúa al final llegó a ocupar, afortunadamente para la República, la representación en el Consulado General en Ginebra y por lo tanto vino bien a efecto de seguir in extremis la ineficaz, hay que señalar, labor de la Sociedad de Naciones en ese contexto de los últimos meses de la República en guerra. Y también hay que
señalar efectivamente el alcance que tuvieron sus reducidas publicaciones de denuncia respecto a los bombardeos y de todas las denuncias respecto a respecto al exterminio que producía, bueno, exterminio propio de las tropas no solamente españolas, sino también italianas, bueno, en menor medida, pero era la más significativa, alemanas, por todo el ámbito aéreo que lo controlaba, y también de las mercenarias marroquíes, que supusieron algo así como 70.000-80.000 soldados, en detrimento de los existentes convenios de Algeciras de 1906 y 1912 que prohibían la exportación de mercenarios por parte de Marruecos, que no dejaba de ser Estado o reino, pero bajo protectorado, y no podía efectivamente producir o exportar esos mercenarios que por parte española rebelde consiguieron. En última instancia, me parece interesante poner de relieve el contraste y la separación evidente que se produce entre los casos de los profesores y docentes que fueron fieles a la República, ocupando in extremis tantas embajadas, y, repito, el contraste con los llamados profesores que luego van a nutrir la Universidad Española durante el periodo del franquismo, como el caso del Antonio de Luna, que en compañía del Antonio Garrigues, relevante personaje de la transición por él mismo y por sus hijos, representaron o reforzaron la posición del Vaticano y de sus papas, pero además eran los principales elementos de la llamada quinta columna en el Madrid asediado. También habría que señalar, bueno, dentro de los profesores en verdadera lista negra, al propio don Federico de Castro, que efectivamente en su discurso de apertura del curso 39-40 ensalzaba la figura del nefasto Franco. Y bueno, esto es de un modo muy sucinto lo que se me ha ocurrido. Habré traspasado quizás ese límite de los escuálidos 10 minutos, pero me ha parecido, no obstante, que de un modo, bueno, muy reducido, bueno, pues podía ser un testimonio de afecto, de cariño hacia la República y hacia el único país que los admitió a través del acuerdo del 40. Y hay que señalar efectivamente que Marín y Luna fue en ese año 40 el que ayudó a la representación de México ante en la Francia de Vichy a redactar efectivamente el acuerdo, el convenio franco-mexicano sobre los refugiados españoles. Bueno, muchas gracias.